Sí, hola, hola. Hola, profe. ¿Alguien más siguiendo las elecciones de Gringolandia? ¿Solo yo? Profe, ¿ha peleado en Estados Unidos? Más o menos. Sí, sí. Parece que va a ganar Biden, sí. Sí, parece que va a ganar. Ojalá que no haya nadie de Trump aquí porque... Ok, esta semana nosotros revisamos dos conceptos. El primero es lo que se denomina subproblema superpuesto. No, perdón. Subestructura optimal. Subestructura optimal. Y el segundo es matroide. Esto sirve para saber si es que los dos son resultados positivos, debemos ocupar lo que se denomina estrategia voraz. Entonces, pregunto yo, ¿hay alguna duda con estos conceptos? ¿Alguien perdido en los detalles? ¿Alguien que no entiende el contexto general? O lo que sea. Vamos a ayudar a ver efectivamente si es que los conceptos los tienen más o menos claros. Eh, ¿Alguien de acá me puede decir lo que es un árbol? Obviamente no estoy preguntando en el sentido biológico, sino en el sentido computacional. ¿Vieron ya lo que es un árbol, cierto? No estaré adelantándome quizá. ¿Ya pasaron por una asignatura donde vieron lo que es un árbol o no? Sí, ¿me podrían por favor refrescar la memoria? ¿Qué es un árbol? Sí, claro, es un tipo de dato. No, no es un tipo de dato. De hecho, no. Es una estructura de datos. Muy bien, sí. Un árbol está compuesto por nodos que son hojas. Un árbol consiste en nodos hijos y padre. Vamos a ser un poquitito más específicos. ¿Qué es lo que ustedes ven ahora en pantalla? ¿Qué es esto, computacionalmente hablando? ¿Listas enlazadas? No, ¿Nodos? técnicamente no. ¿Grafo? ¿No son nodos? Es un grafo, una red de nodos unidos, Ah, sí, ok, un grafo. ¿En qué se diferencia un grafo de un árbol? ¿Cuál es la diferencia? Porque esto no me dicen que es un árbol. El árbol nace de un busto y después de ahí se ramifica. Correcto, Felipe. La jerarquía. Un árbol, fíjese bien. Cuando imaginemos un árbol de verdad, si yo identifico una hojita del árbol, esa hojita viene de una rama. Esa rama se conecta a un tronco intermedio y el tronco intermedio finalmente se termina en un tronco principal, pero uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento del árbol se puede llegar solamente por un camino, tronco principal,
rama intermedia, hasta la hoja. Y no hay dos ramas que conecten con una misma hoja. Ese es el punto. Esto no es un árbol porque el camino rojo y el camino azul me llegan desde A hasta C. Tengo dos caminos para llegar a un mismo punto. Por lo tanto, esto que está viendo acá es un grafo general, no es un árbol. ¿Saben lo que es un árbol de cobertura? ¿Alguna vez escucharon el término árbol de cobertura? Un árbol de cobertura es, dado un grafo, por ejemplo, el que ustedes ven en pantalla, es un árbol que incluye todos los nodos del grafo. Ahí, como ven, lo rojo representa un árbol porque no hay dos formas de llegar desde un nodo a otro. Eso es lo que se denomina un árbol de cobertura. Y finalmente, árbol de cobertura mínimo. El árbol de cobertura mínimo es aquel árbol de cobertura que la suma de sus enlaces, esto que ustedes ven acá, es mínima. Por ejemplo, el que dibujé anteriormente tiene una suma de 1 más 4 más 2 más 1 más 3. Este más este más este más este más este. Y esto suma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Este es el árbol de cobertura mínimo para este grafo? No lo sé. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Dado un grafo, si yo quiero encontrar el árbol de cobertura mínimo, pregunta, ¿el problema de encontrar el árbol de cobertura mínimo tiene subestructura optimal, sí o no? Hay un voto que no, hay dos votos que no. ¿Alguien más quiere participar? Otro voto que no. Ya, vamos. Están totalmente equivocados, lamentablemente. Ya, miren. Supongamos que tenemos un árbol de cobertura que es el mínimo. Veamos. Voy a hacer el árbol de cobertura mínimo, ¿ya? Veamos. Es este, este, este y este. Este es el árbol de cobertura mínimo. Entonces, si ese es el árbol de cobertura mínimo, y supongamos que sacamos un nodo, este nodo ya no existe. Entonces, esta parte del grafo ya no existe. Lo que sigue estando ahí sigue siendo el árbol de cobertura mínimo. ¿Por qué? Porque si suponemos que efectivamente existe otra forma más corta, y lo voy a hacer con azul, supongamos que en vez del rojo existe una forma más corta de conectar el grafo de alguno de sus puntos, supongamos desde aquí al D. No sé desde qué punto, si de A, B, C, E o F. Y yo conecto al D por algún punto. Si ese fuera más corto que el que tengo acá,
entonces el árbol de cobertura realmente es ese. ¿Me entienden o no? Dado un grafo, usted tiene un grafo general y tiene un árbol. Tiene un grafo cualquiera. Tiene un grafo cualquiera. Y de ese grafo, usted tiene, este grafo tiene los nodos D y las aristas E. Yo elijo D, un subconjunto de las aristas, tal que D es un árbol de cobertura. Árbol, por favor. Árbol. Es un árbol de cobertura. O sea, si es un árbol de cobertura, D contiene todos los nodos posibles. Y además se tiene que la sumatoria de los arcos es mínima. Entonces, usted dice, ya, pero si yo a D le quito una arista, que lo voy a llamar arista A, entonces, que es básicamente lo que hice acá, sacarle una arista. Entonces, se le pregunta, ¿es un árbol de cobertura el D menos A, y siendo que A es una arista que conecta un nodo, y ese nodo desapareció? Entonces es D menos A el resultado para el árbol de cobertura mínimo para el resto. Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, quiere decir de nuevo, que existe otra arista, va a existir una arista B, tal que D menos A unido B resuelve el problema. Pero si esto fuera así, entonces el árbol no funciona. Voy a explicarlo de nuevo con el dibujo para que quede claro. Perdón. Voy a quitar esta parte del trabajo. Entonces yo digo, lo que me queda, este árbol, es el árbol de cobertura mínimo para los nodos que quedan. Entonces usted dice, no, supongamos que no. Existe otro árbol, no sé, este. Pero si existe ese otro árbol, entonces voy a dibujarlo acá. Este, con la arista que borré, esta es la arista que borré, sería el árbol de cobertura mínimo. Pero el rojo es el árbol de cobertura mínimo. ¿Por qué el azul incluiría la arista que borró? Ya, voy a explicarlo de nuevo, pero ahora en general. Ya, insisto. Supongamos que tenemos un grafo G. Este es el grafo G. Y el grafo G tiene B, E. Y ahora los voy a especificar con mayor detalle. B es el conjunto de nodos, o sea, el conjunto A, B, C, D, E y F. Para este ejemplo, pero pueden ser más. Y tengo el conjunto de aristas E, que el conjunto de aristas E incluye AB, AC, BC y todas las demás. No quiero anotarlas todas, pero son todas las aristas, los palitos. Entonces, yo sé
que el conjunto D, es AB, AC, CE, ED y finalmente EF, esto es mi árbol de cobertura mínimo. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Ya. Ok. Ahora, supongamos que yo quiero resolver un subproblema. A este subproblema le voy a llamar G'. Y G' incluye, es igual a G, pero sin el nodo F. O sea, esto de aquí es G'. ¿Bien? Cualquier cosa me detiene, por favor, ¿ya? Entonces, así. La pregunta es, ¿D incluye la respuesta óptima a G'? Eso es lo que estamos preguntando. Porque, recuerde, es subestructura optimal. Si la solución óptima al problema general incluye la solución óptima al problema parcial. ¿Hasta ahí bien? Continúo. Entonces, voy a llamar D', que de hecho lo voy a escribir un poquito más abajo para que me alcance, a la solución a D menos la arista F. Entonces, D' es A, B, A, C, C, E y E, D. Es el mismo D, pero sin la arista que une F. Así que en rojo usted ve, D, y en azul usted ve D'. La pregunta ¿es D' óptimo para G'? Supongamos que no. Ya no me queda espacio para trabajar. Voy a borrar esto que ya es obvio. Entonces voy a tirar D' para acá. Esto también ya es obvio, así que lo voy a quitar para que me quede espacio de trabajo. Y voy a tirar G'. No me cabe en ninguna parte. Acá arribita, ya. Entonces, supongamos que existe un conjunto que voy a llamar, no sé, Z. Existe un conjunto Z que es óptimo para G'. Entonces, Z y no D'
es el resultado para G', el grafo este. Y Z es distinto de D'. ¿Seguimos bien? ¿Puede repetirlo, profe? Supongamos que existe Z, que voy a denominarlo con morado porque es lindo. Y Z es un árbol que es distinto, no sé. Supongamos que sea ese. No estoy diciendo que es ese, estoy diciendo que existe Z. No sé cuál es Z. Y supongamos que este Z es un árbol de cobertura que es mínimo para este pedacito. O sea, G'. Ya. Entonces, ¿qué pasa si a Z, como Z es óptimo, entonces la sumatoria de Z es más chiquitita que la sumatoria de D', ¿cierto? Porque se supone que Z es óptimo. Sí. Ya. Eso implica que la sumatoria de Z más la arista faltante EF es más chico que la sumatoria de D' más la arista faltante EF. Lo único que hice fue a ambos lados sumar esta arista. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Pero esto no es nada más que la sumatoria del árbol D, porque recordemos que D' no es nada más que D más EF. Perdón, me están llamando 2 veces. Disculpe. En clase. No le puedo contestar. Ya, lo llamo finalizando. Hasta luego. Ya, ok. Entonces, si Z, que es el árbol de cobertura mínimo para este, más esta arista es más chico que D, entonces Z unión EF es óptimo para el grafo completo. Porque es más chico que D'. O sea, D en este caso, no D'. Y ahí llegamos a la contradicción, porque la solución óptima es D. ¿En qué parte se perdió? ¿No se perdió ninguna? ¿Está todo claro? Comprendí bien la composición. Comprendí bien la composición hasta cierto punto. ¿Cuál es ese cierto punto? Porque puedo empezar desde ahí. O parto desde el principio, igual. ¿Partimos desde el principio y hacemos un recuento de lo que hicimos? Tenemos un grafo. Cualquiera. En este caso estoy ejemplificando con este grafo. Y dado este grafo cualquiera, yo tengo un árbol de cobertura que es el óptimo, que está representado en rojo en el grafo, pero es simplemente por el ejemplo.
Entonces, este árbol que voy a llamar D, porque se me ocurrió ponerle así, es el óptimo, por definición. Entonces, yo al grafo le voy a quitar una arista. Y a este nuevo grafo le voy a llamar grafo G', que es el mismo grafo, pero sin el nodo F. El F desapareció, no existe. Entonces, tengo este grafo de aquí. Lo voy a llamar G'. Al grafo G', voy a silenciar a alguien que está con sonidos guturales, permiso. Ya lo muteé, no se preocupe. A este grafo G' voy a preguntar, ¿cuál es el resultado óptimo para G'? Insisto, para el grafo que no contiene a F. Entonces, si es que la solución óptima está dentro del árbol D, tiene estructura optimal. Si está fuera, que lo voy a llamar Z, no tiene subestructura optimal. ¿Estamos? Sí, sí. Ya, entonces, voy a llamar D' a D, el árbol de cobertura mínimo, que no incluye la arista que conecta a F. Ese se llama D'. ¿Por qué? Porque se me ocurrió y me gustan las primas. No me gustan las primas en el sentido UDI de la palabra. No, 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 no. Por favor. Las primas en el sentido de notación. Aunque bueno, cuando era chico... No, no, no. Mejor no le hablo de eso. Entonces, tengo a esta D', que es una parte pequeña, es un subconjunto de D. La pregunta ¿es D' óptimo para este pedazo del grafo? Voy a No, demostrar por no. contradicción que sí lo es. Así que voy a denominar Z dibujado en rosado, porque me gusta el rosado y ahora sí no lo digo con ningún problema, porque a mi hija le gusta el azul y el rosado, así que a mí también me gusta el azul y el rosado. Que es un árbol de cobertura que es óptimo para este pedazo y que no es D'. Voy a asumir de que existe. Es una asunción. Supongo yo que existe. Entonces, como existe y es mínimo, entonces debe ser más chico la suma de sus aristas que la suma de las aristas de D', subconjunto de D, el árbol de cobertura mínimo para el problema total. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el paso final es que al árbol que estoy dibujando en rosado, le agrego la arista que borré desde D. Entonces, si... Voy a borrar esta cosa porque puede entrar error. Si yo a D' le agrego la arista EF, yo consigo el conjunto, el árbol de cobertura mínimo D. Fíjese, si a esto, que está aquí, le agrego EF, consigo a D. Y si a Z, que insisto, asumo que existe, le agrego EF, consigo el conjunto árbol de cobertura mínimo Z más EF. Pero lo único que hice fue agregar EF a ambos lados de esta ecuación. Por lo tanto, la suma de los labels
de D es más grande que Z más la arista EF. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. Ahí está la contradicción. Terminamos. Porque D es la más chica por definición. Eso es lo que dijimos al principio. D es el árbol de cobertura más chico por definición de G. Pero si yo a Z, que incluye, es el árbol de cobertura mínimo supuesto de esto, le agrego esta pata, obtengo un árbol de cobertura, porque tenía el árbol de cobertura para el subconjunto y le agregué una arista hasta F. Pero este árbol de cobertura que acabo de crear, si es que efectivamente Z existe, sería más chico que D. La sumatoria de los labels es más chica, lo cual es imposible, porque D, por definición, es la más chica. Contradicción. Spoiler, es como el camino mínimo, es como la ruta más chica, es como el camino más corto, es casi lo mismo. Ahí sí queda un poquito más claro. Perfecto. Ahora, lamentablemente en los 6 minutos algo que nos queda, no le voy a alcanzar a demostrar que además este problema, o no le voy a alcanzar a preguntar en realidad, si este problema es una matroide o no. Así que dejémoslo pendiente para la próxima clase y por mientras me pone presente y si alguien quedó con alguna duda me la dice. Así que ponga presente ahí en la listita y si tiene cualquier duda, adelante. Porque este es el tipo de preguntas que va a aparecer en el certamen. Dado un problema, se le pide demuestre, posiblemente a base de un ejemplo, que este problema posee ciertas características para poderse resolver por cierta propiedad. Si todo va bien, Ariel, tendríamos el certamen la semana del 23 de noviembre, pero yo creo que lo más probable es que la tengamos la semana del 30. La del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tengo que ir un poco más lento. Así que lo más probable es que la semana del 30 es que tengamos el certamen. De ahí nos quedaría una o dos tareas para promediar con el test y un certamen adicional. Y con eso terminamos. Así que póngale Wendy en el primer certamen porque vale como, a ver, el 30% de la nota total. Así que es muy, muy importante que le vaya bien. Sí, no. Ustedes vieron las notas del test, po? Yo tuve bastante piedad. Fui muy caritativo en evaluar el test, a pesar de que, claro, fue un desastre, dado la inexperiencia de ambos, ustedes con el ramo y yo con hacer clases en ejecución. Así que sí, no se preocupe, voy a tener mucha piedad. De hecho, voy a bajar la exigencia tanto que no voy a exigir que me lo demuestre para todos, basta que me lo demuestre en el ejemplo. O sea, en este ejemplo usted me hace un dibujo parecido a este y estamos ok, no es necesario hablar en general. Ya, pues, si todos pusieron presentes y no hay más dudas, cerramos por hoy. Nos vemos el lunes. El lunes lo que vamos a hacer es terminar con este ejemplo. Vamos a preguntarnos si es que este ejemplo tiene la propiedad de matroide y si la tiene, vamos a programar en pseudocódigo cómo resolverlo programándolo con estrategia voraz. Porque si es una matroide, nosotros podemos ocupar voraz sin problema. Profe, ¿Sí? en lo del test, ¿era pseudocódigo o qué lenguaje era? ¿El test? Sí, un pseudocódigo. Se me ocurrió a mí.
Ah, ya. Porque, por ejemplo, la anotación entre barritas no era valor absoluto, ¿cierto? No, no, es una notación que se ocupa en cálculo para los vectores y quiere decir el largo del vector. Es el size. Porque hubiera estado Entonces, bueno apreciar. lamentablemente, por eso yo les dije, lamentablemente, no, ustedes tienen menos bagaje del que yo esperaba en ese tipo de cosas. Sin embargo, yo les escribí perfectamente que les dije que n es igual a, a patrón, m, perdón, y si esto no entendieran que m es el tamaño del patrón, lo preguntaban. Yo dije que me tenían que preguntar. Y por favor, para el certamen, pregúntenme, ocupen el tiempo, ocupen el Discord. Si se dan cuenta y van a Discord, en civil me preguntaron, caleta, ocupen eso. Si hay algo que no entienden, pregúntelo, porque el valor absoluto de un vector o de un arreglo no existe. ¿Ustedes alguna vez han visto el valor absoluto de un arreglo? No existe. Es porque esta notación es la clásica notación de cantidad de elementos en un arreglo. Uno nunca sabe. Pero por eso hay que preguntar. Si hay dudas, se pregunta. Eso tienen que aprenderlo y espero que con el test 1 lo hayan aprendido. Pregunten, 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 pregunten. Ojalá un poquito más temprano, sí, porque ustedes me empezaron a preguntar, los pocos que preguntaron entre 8:30 y 9, y generalmente me hago cargo de mi hija ahí, entonces, si es un poquito más temprano, mejor. ¿Ya? Eso. Y de todas maneras, obviamente en el certamen voy a ser bastante más explicativo en la pregunta, para que queden menos dudas. Pero si igual, si queda alguna duda, usted puede preguntar. Ya, ok, nos vemos entonces el lunes con la continuación del ejemplo. Adiós.